Bienvenido. Le invito a dejar atrás las preocupaciones del día y a sumergirse conmigo en el mundo antiguo, misterioso y profundamente humano de los mitos y leyendas de Argentina. Son relatos que respiran en la voz del viento pampeano, en la humedad de la selva misionera y en el silencio de los Andes. Cada historia guarda un eco del alma del pueblo, su miedo, su fe y su esperanza. Si aún no lo ha hecho, le pido que dé me gusta a este video y se suscriba al canal para seguir explorando juntos los secretos ocultos de la historia y la imaginación. El nacimiento del mito en la tradición oral. Mucho antes de que existieran los libros, antes incluso de que el español se mezclara con las lenguas indígenas, el mito ya caminaba por las tierras del sur. Argentina, vasta y diversa, fue un territorio donde la palabra hablada tenía el poder de dar forma al mundo. Las historias no eran simples narraciones, eran la manera en que los pueblos explicaban la lluvia, el trueno, la enfermedad, el amor y la muerte. A través de los mitos, los ancestros enseñaban a respetar la naturaleza, a temer lo desconocido y a encontrar sentido en lo que parecía imposible de comprender. Los guaraníes, diaguitas, mapuches y otros pueblos originarios creían que todo tenía espíritu: los ríos, las montañas, los animales, incluso las piedras. Esa visión animista hizo que las fronteras entre lo real y lo sobrenatural fueran difusas. Un hombre podía transformarse en animal, un árbol podía llorar, un lago podía devorar a quien no lo respetara. En cada comunidad, la tradición oral era la biblioteca viva. Los ancianos, guardianes de la memoria, transmitían de generación en generación los relatos que explicaban cómo había nacido el mundo y por qué el bien y el mal luchaban sin descanso. Con la llegada de los conquistadores y los misioneros, el choque cultural fue profundo. Los mitos indígenas se entrelazaron con las creencias cristianas, creando un nuevo tejido simbólico. Los dioses se transformaron en santos, los espíritus en demonios o en ángeles, y las leyendas se adaptaron a los nuevos tiempos. Pero lo esencial permaneció: el deseo humano de encontrar sentido en la incertidumbre. Así nacieron los mitos que hoy conocemos como parte del alma argentina, donde lo sagrado y lo cotidiano conviven en equilibrio inestable. En las regiones del norte, las leyendas guaraníes siguen siendo contadas junto al fuego. Allí se mencionan seres como el pombero o el yací yateré, guardianes de la selva que castigan a quien osa romper su armonía. En la pampa, el gaucho, figura solitaria y rebelde, se convirtió en el nuevo portador de lo mítico. Su vida errante, su conexión con la tierra y su sentido de justicia trascendieron lo histórico para transformarse en símbolo. El gaucho no era solo un hombre, era una fuerza que desafiaba al destino, una figura entre mito y realidad. El mito, en su esencia, es una herramienta de resistencia. Permite que las culturas sobrevivan al paso del tiempo, incluso cuando los poderosos intentan imponer su versión de la historia. En los relatos argentinos, lo sobrenatural no es algo distante o ajeno, está presente en el campo, en la montaña, en la ciudad. El campesino que ve luces en la noche, el minero que escucha voces en las profundidades, o el viajero que siente una presencia en el camino, todos participan de esa red invisible que une lo visible con lo invisible. El siglo XIX trajo consigo la construcción de una identidad nacional, y con ella, la necesidad de rescatar las voces del interior. Escritores y recopiladores comenzaron a registrar los mitos populares, temiendo que la modernidad los borrara para siempre. Sin embargo, aunque muchos fueron escritos, su verdadera fuerza seguía estando en la oralidad, porque cada vez que alguien cuenta una leyenda, la renueva, la adapta, la hace suya. Así, el mito no muere, se transforma. En los pueblos pequeños y en los parajes aislados, los relatos aún se transmiten con respeto. Se dice que contar una historia sin pedir permiso puede atraer mala suerte, y que burlarse de los seres del monte es una falta grave. Esa relación entre palabra y consecuencia muestra hasta qué punto los mitos son reales en el corazón de quienes los creen. No importa si alguien los considera fantasía, para quienes los viven, forman parte de la realidad cotidiana.
La tradición oral argentina también es un mapa del miedo y del deseo. Miedo a la oscuridad, a los espíritus, a lo desconocido. Deseo de protección, de amor, de justicia. Por eso muchos mitos nacen del sufrimiento humano y ofrecen consuelo o advertencia. La difunta Correa, por ejemplo, representa la fuerza del amor maternal más allá de la muerte. El Gauchito Gil, la fe en la justicia que no llega por los medios terrenales. Ambos son ejemplos de cómo el mito se convierte en religión popular, capaz de mover multitudes. Pero no solo los pueblos originarios y los gauchos alimentaron este universo simbólico. Los inmigrantes que llegaron desde Europa también trajeron sus propias leyendas. Españoles, italianos, alemanes y galegos mezclaron sus supersticiones con las locales, dando lugar a nuevos seres y creencias. En el campo argentino, aún se escuchan historias de luces malas que persiguen a los viajeros, de almas en pana que vagan por los cementerios, o de mujeres que lloran en las noches sin luna. El mito argentino, por tanto, no pertenece a una sola raíz. Es una mezcla viva, en constante movimiento, donde cada generación deja su marca. Es el reflejo de un país que ha aprendido a convivir con la diversidad, donde lo indígena, lo europeo y lo mestizo se entrelazan en un relato común. En ese cruce de caminos, el mito funciona como un espejo del alma colectiva. Nos muestra lo que tememos, lo que anhelamos y lo que aún no comprendemos. Y tal vez esa sea su mayor verdad. Los mitos no buscan probar nada, sino recordarnos que, detrás de la apariencia del mundo moderno, sigue latiendo la necesidad de creer, porque mientras haya alguien que escuche, alguien que cuente y alguien que imagine, el mito continuará vivo, reinventándose bajo las mismas estrellas que escucharon las primeras historias contadas junto al fuego. Así comienza nuestro viaje. A partir de aquí, cada historia revelará una faceta del espíritu argentino: devoción, sacrificio, misterio y esperanza. Escuche con atención, porque entre las palabras puede oírse todavía el susurro de los antiguos narradores, que en Noches sin Tiempo dieron forma al corazón mítico de esta tierra. Gauchito Gil, frontera entre mito y devoción popular. En la vasta llanura correntina, donde el horizonte parece no tener fin, y el viento sopla como si arrastrara los recuerdos de generaciones enteras, nació una historia que, con el tiempo, se convertiría en una de las leyendas más poderosas y queridas de la Argentina. Es la historia de Antonio Mamerto Gil Núñez, más conocido como el Gauchito Gil. Un hombre que cruzó la delgada línea entre la historia y el mito, entre el bandido y el santo, entre la carne y el espíritu. Los relatos sobre su origen varían, pero todos coinciden en que vivió durante la segunda mitad del siglo XIX, en tiempos convulsionados, cuando las guerras civiles y la pobreza marcaban la vida del pueblo. Antonio Gil era un gaucho más entre tantos, trabajador del campo, hábil con el lazo y el cuchillo, libre en su alma y reacio a las injusticias. Algunos dicen que fue reclutado por la fuerza para pelear en las guerras internas de Corrientes, pero que desertó al ver el sufrimiento de los suyos. Otros cuentan que se convirtió en un bandido generoso, un Robin Hood de las Pampas, que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Sea cual sea la versión, en todas late una misma verdad simbólica. El Gauchito Gil representa la rebeldía contra la injusticia y la compasión hacia los más débiles. Esa dualidad entre el hombre perseguido por la ley y el protector del pueblo es lo que lo transformó en mito. Cuentan que, tras ser capturado por un comisario, fue colgado boca abajo de un algarrobo, cerca de Mercedes, un 6 de enero. Antes de morir le dijo al verdugo una frase que quedaría grabada en la memoria colectiva: «No me mates, comisario, porque te van a avisar que tu hijo está enfermo, y si me rezas, se va a curar». La historia dice que, horas después de su ejecución, el comisario recibió la noticia: su hijo agonizaba. Desesperado recordó las palabras del gaucho y le rezó. El niño milagrosamente sanó. Aquel acto de fe dio origen al culto. Desde entonces, el Gauchito Gil dejó de ser solo un nombre. Se convirtió en un intermediario entre el cielo y la tierra, en un santo sin altar ni canonización, pero con millones de devotos. Su imagen, un gaucho de mirada serena, pañuelo rojo al cuello y cruz de madera al lado del camino, se multiplicó en todo el país. Donde hay una cinta roja flameando,
Se dice que él escucha las súplicas. El color rojo no es casual, representa tanto la sangre derramada como la pasión, la fe y la vida. Es el color de los estandartes de los devotos, de los altares improvisados al borde de las rutas, de los pañuelos que los camioneros atan a sus espejos para pedir protección. Cada 6 de enero miles de peregrinos viajan hasta su santuario en Mercedes, Corrientes, llevando ofrendas, botellas de vino, velas, flores, promesas escritas en papel, fotografías de seres queridos. Allí no se reza con solemnidad, se celebra con música, asado y mate. La devoción hacia el Gauchito Gil es tan popular como espontánea, un culto que une lo religioso con lo popular, lo católico con lo pagano. Pero más allá del fervor, el gauchito simboliza algo más profundo: la búsqueda de justicia en un país donde la justicia a veces parece ausente. Su historia encarna la esperanza de los marginados, de quienes sienten que el sistema los olvida. Es el santo del trabajador, del campesino, del camionero, del preso, de todos aquellos que viven al borde, pero con el corazón lleno de fe. Los sociólogos lo han descrito como un ejemplo perfecto de sincretismo, una fusión entre la espiritualidad católica y la religiosidad popular del campo. En su figura se cruzan la tradición del gaucho libre, la figura del mártir y la fe milagrosa del pueblo. No necesita iglesia porque su templo está en el camino, en los altares pintados de rojo que se ven desde las rutas argentinas hasta las fronteras de Paraguay. Los relatos de milagros abundan. Se dice que ha detenido tormentas, salvado vidas en accidentes, curado enfermedades y protegido a viajeros perdidos. Hay quienes aseguran que lo han visto en sueños, vestido de gaucho, ofreciendo su ayuda sin pedir nada a cambio. Otros cuentan que su espíritu se manifiesta en el viento, que silba entre los pastizales cuando alguien lo invoca con devoción sincera. El Gauchito Gil también es una figura de reconciliación. Une a personas de distintas clases, credos y regiones bajo una misma fe. No exige dogmas, solo respeto y gratitud. Esa universalidad lo hace único. En su historia, la frontera entre lo divino y lo humano se disuelve. Fue un hombre que sufrió, pero también un espíritu que consuela. Su culto ha sido objeto de controversia. La Iglesia Católica, durante décadas, lo miró con desconfianza, temiendo que desviara la fe popular. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos sacerdotes comenzaron a reconocer que detrás de esa devoción hay una profunda necesidad de creer en la justicia divina. Y es que, para muchos, el Gauchito Gil no es un santo prohibido, sino un amigo poderoso, cercano, humano. La imagen del Gauchito Gil también ha inspirado canciones, murales, películas y literatura. Se le canta en chamamés y se lo invoca en versos. Artistas y escritores lo han reinterpretado como símbolo de la resistencia popular, del gaucho que no se doblega, del espíritu argentino que se levanta una y otra vez, pese a las derrotas. Su mito también tiene una dimensión moral. Recuerda que el poder no reside solo en los grandes, sino en los humildes, que la fe puede nacer de la injusticia y que la bondad, aun en quien fue considerado un criminal, puede trascender la muerte. Cada vez que alguien deja una vela roja en su altar, continúa la historia que comenzó hace más de un siglo. Cada promesa cumplida, cada lágrima derramada frente a su imagen, renueva la energía de ese pacto silente entre el hombre y lo divino. El Gauchito Gil no pide ser comprendido, pide ser sentido. Su fuerza no radica en la exactitud histórica, sino en la verdad emocional que encarna. En él vive el coraje, la compasión y la fe del pueblo argentino. Así, en cada ruta polvorienta, en cada pueblo perdido, el mito sigue creciendo. El viento sigue soplando su nombre entre los árboles del norte. Y cuando el sol cae sobre los caminos interminables de Corrientes, muchos aseguran que en el reflejo del crepúsculo puede verse la silueta de un gaucho de rojo, montado en su caballo vigilando el destino de quienes aún creen en los milagros de la fe popular. La difunta Correa, sacrificio maternal y culto. Entre los cerros secos y los caminos polvorientos de San Juan
Allí donde el sol castiga con dureza y la vida parece aferrarse al suelo con desesperación, nació una de las leyendas más conmovedoras y humanas de la Argentina, la historia de la difunta Correa. Su mito no solo habla de milagros o de fe, sino de amor inquebrantable, de sacrificio y de la fuerza de una madre que desafió a la muerte misma por proteger a su hijo. Cuentan los pobladores que en tiempos de guerra civil, allá por mediados del siglo XIX, vivía una mujer llamada Deolinda Correa. Era esposa de un gaucho reclutado por la fuerza en los enfrentamientos internos que desgarraban al país. Cuando su marido fue llevado lejos de su hogar, Deolinda, desesperada y con un hijo recién nacido en brazos, decidió ir en su búsqueda. En su corazón ardía una sola idea: reunir a su familia, sin importar los peligros del camino. Partió sola, con escasos víveres, enfrentando el calor del desierto sanjuanino, donde el aire quema y el horizonte engaña con espejismos. Dicen que caminó durante días, guiada por la esperanza, hasta que las fuerzas la abandonaron. Allí, en una quebrada perdida, la encontraron sin vida los arrieros que cruzaban la zona. Pero la escena que presenciaron los dejó sin aliento. El cuerpo de la mujer yacía inerte, pero su hijo milagrosamente seguía con vida, amamantándose del pecho de su madre muerta. Ese instante, suspendido entre el horror y la ternura, dio origen a un símbolo eterno. El amor maternal se volvió milagro. La gente del lugar entendió que allí había ocurrido algo sagrado, una prueba de que el espíritu de Deolinda había trascendido los límites humanos para cuidar a su hijo incluso después de la muerte. Los arrieros, conmovidos, le dieron sepultura en el mismo sitio donde fue hallada. Desde entonces, los viajeros que pasaban por ese camino comenzaron a dejarle ofrendas: agua, flores, comida, velas. Con el tiempo las ofrendas se multiplicaron, los milagros se atribuyeron a su intercesión y el lugar se convirtió en un santuario. Hoy el santuario de la difunta Correa, en Vallecito, San Juan, es uno de los centros de fe más importantes del país. Cada año miles de peregrinos llegan hasta allí, muchos a pie, otros en bicicleta o en caravanas de vehículos decorados con cintas y banderas. Suben las colinas donde descansan miles de botellas de agua dejadas como agradecimiento por los favores recibidos. El agua simboliza la sed que Deolinda sufrió en el desierto, pero también la esperanza que nunca se extinguió. El culto a la difunta Correa tiene algo profundamente humano. No hay templos dorados ni altares solemnes. Su santuario está hecho con la humildad del pueblo. Es una fe sin intermediarios, directa, sincera. Se le pide protección para los viajes, salud para los hijos, ayuda en momentos de necesidad. Y al igual que el Gauchito Gil, su figura trasciende las divisiones religiosas. Para muchos, ella no es una santa reconocida por la Iglesia, pero sí una presencia real, una madre eterna que escucha sin juzgar. La fuerza de su historia se mantiene viva en los relatos de quienes aseguran haber recibido sus milagros. Algunos cuentan que en medio de la ruta, cuando el auto se queda sin agua, basta con dejar una botella junto a su imagen para que el motor vuelva a encender. Otros juran haber sentido su compañía en momentos de desesperación, como una presencia cálida que susurra consuelo. El culto se ha extendido por todo el país y incluso más allá de sus fronteras. En las rutas argentinas es común ver pequeños altares cubiertos de botellas, flores y fotografías. Cada uno de ellos representa una historia personal, una promesa cumplida, una vida salvada, una esperanza renovada. El gesto de dejar agua es un acto de empatía, una manera de acompañar a aquella madre que murió de sed, devolviéndole simbólicamente la vida que ella dio sin medida. En el fondo, la historia de Deolinda Correa habla de la lucha de las mujeres en un mundo hostil, de su capacidad de resistencia y de su amor sin condiciones. Representa la unión de lo terrenal y lo espiritual, donde la maternidad se convierte en puente entre la vida y la muerte. No es casual que su culto haya florecido en un país donde la figura de la madre tiene un valor casi sagrado, símbolo de protección y sacrificio. Los historiadores interpretan su mito como una forma de expresar la fe popular frente al abandono del Estado y de las instituciones.
En el siglo XIX, cuando las guerras y la pobreza castigaban al pueblo, la difunta Correa encarnó la esperanza de los que nada tenían. Su historia, aunque nacida del dolor, ofrecía consuelo. Si una madre podía vencer a la muerte por amor, entonces todo sufrimiento tenía un sentido. El santuario, de Vallecito, creció con los años. Las pequeñas casitas levantadas por los devotos cuentan historias distintas, casas de promesas cumplidas, de agradecimientos, de milagros silenciosos. Hay placas que agradecen trabajos conseguidos, enfermedades curadas, familias reunidas. Cada una es un testimonio de fe, una voz que se suma al coro invisible que mantiene vivo su espíritu. A diferencia de los mitos antiguos, donde los dioses imponen temor, la difunta Correa inspira ternura. Es una figura cercana, humilde, una madre del pueblo. Su poder no está en los relámpagos ni en los castigos, sino en el amor que nunca muere. Por eso, muchos la consideran la madre de los caminantes, la patrona de los que no se rinden, de los que siguen adelante incluso cuando el camino parece interminable. La tradición cuenta que cada 6 de abril, día de su hallazgo, los peregrinos se congregan para celebrar su memoria. El camino hacia Vallecito se llena de velas encendidas, guitarras y rezos. No hay tristeza en la devoción, sino una mezcla de respeto y alegría, porque la historia de Deolinda no termina en su muerte, continúa en cada persona que deja una botella de agua y una plegaria. En el silencio de la noche sanjuanina, entre miles de luces que titilan sobre el desierto, se dice que aún puede sentir su presencia, que cuando el viento sopla entre los cerros, su espíritu recorre los caminos, protegiendo a quienes viajan, cuidando a los hijos de otras madres. Y quizás en ese gesto invisible se encierre la verdadera esencia del mito argentino, la certeza de que el amor, cuando es puro y verdadero, puede desafiar incluso a la muerte. Así, la difunta Correa no solo pertenece al pasado, vive en la fe de un pueblo que la recuerda en cada altar junto a la ruta, en cada botella de agua dejada con devoción. Su historia es un canto a la vida, una oración sin palabras que atraviesa generaciones. Porque en Argentina, donde la tierra es dura pero el corazón del pueblo es inmenso, hay quienes creen que, mientras existan madres dispuestas a amar sin límites, la difunta Correa seguirá caminando con nosotros, invisible pero eterna. La leyenda de Iguazú, Naipí, Tarobá y el poder del río. En el corazón de la selva misionera, allí donde la humedad perfuma el aire y el canto de los pájaros parece provenir de otro mundo, fluye uno de los escenarios más majestuosos del planeta, las cataratas del Iguazú. Pero detrás de su belleza desbordante, del estruendo del agua y de la niebla que envuelve todo, late una historia antigua, profunda y trágica. Una leyenda que explica no solo el origen de las cataratas, sino también la eterna lucha entre el amor y la furia divina. Según cuentan los guaraníes, mucho antes de que los conquistadores llegaran a estas tierras, vivía una joven de incomparable belleza llamada Naipí. Su piel era del color de la miel, su cabello negro brillaba como el río al atardecer, y sus ojos reflejaban la calma de las aguas antes de la tormenta. Naipí era hija del cacique de una aldea asentada a orillas del gran río Iguazú, y se decía que su hermosura era tal que hasta los dioses la contemplaban con admiración. Entre esos dioses estaba Moí, el espíritu del río, una serpiente inmensa y poderosa que controlaba las corrientes y los caudales. Moí, al contemplar a Naipí, se enamoró de ella con un deseo que no conocía límites. Decidió que la joven sería suya y anunció al cacique que debía consagrarla como su sacerdotisa, uniendo así su destino al del río para siempre. La ceremonia debía celebrarse durante la luna llena, bajo el canto ritual de los chamanes. Pero el amor, como las aguas del Iguazú, no puede ser contenido.
Entre los guerreros de la tribu había uno llamado Tarobá, valiente y noble, que desde hacía tiempo amaba en silencio a Naipí. Cuando supo que sería entregada al dios serpiente, el dolor lo llevó a desafiar lo prohibido. La noche anterior a la ceremonia, Tarobá y Naipí huyeron en una canoa, decididos a escapar por el río antes de que amaneciera. Querían dejar atrás la selva y encontrar un lugar donde el amor no tuviera castigo. Pero Omboí no era un dios que aceptara el desafío de los hombres. Despertó furioso al descubrir la traición y su rugido hizo temblar los árboles y oscurecer el cielo. Con su cuerpo gigantesco, comenzó a deslizarse por el cauce del río, persiguiendo a los amantes con furia divina. Las aguas, antes tranquilas, se tornaron violentas, golpeando las orillas con fuerza descomunal. Naipí y Carubá remaban desesperados, pero sabían que escapar del dios del río era imposible. Entonces Moí, en su ira, clavó sus colmillos en la tierra y la desgarró. El río, que hasta entonces fluía sereno, se abrió en un abismo profundo. La canoa se precipitó al vacío, arrastrada por las aguas. En ese instante nació el salto de las cataratas del Iguazú, un abismo inmenso, donde el agua cae eternamente como llanto de los dioses. Pero la historia no termina en la tragedia. Los espíritus, conmovidos por el amor de los jóvenes, decidieron darles un destino eterno en la naturaleza. Naipí fue transformada en una roca blanca, situada en medio del salto más grande, para que el agua la acaricie por siempre. Tarobá, convertido en palmera, se alza sobre la orilla opuesta inclinándose hacia ella en un gesto de amor que desafía el tiempo. Boí, el dios del río, fue condenado a vivir en las profundidades, rugiendo sin descanso, recordando su furia y su pérdida. Así, según los guaraníes, el sonido atronador de las cataratas es el llanto eterno de Mboí, el rugido de su desesperación por no haber podido destruir el amor humano. Cada gota de agua que cae es un fragmento de aquella historia, un recordatorio de que la pasión, aunque en medio del dolor, puede dar origen a la belleza. El mito de Naipí y Tarobá no solo explica el nacimiento de las cataratas, sino también una enseñanza moral. Habla del poder destructivo del egoísmo divino y de la pureza del amor que se enfrenta a lo imposible. En la cosmovisión guaraní, los dioses no son infalibles. Sienten celos, ira, deseo. Pero los hombres, con su capacidad de amar, pueden desafiar incluso a los dioses, aunque el precio sea la vida. Cada elemento del paisaje misionero guarda algo de este relato. El rocío que cubre las hojas es el aliento de Naipí. El canto de los pájaros que sobrevuelan el abismo recuerda la voz de Tarobá llamándola. Y el arcoíris que a veces se forma sobre las aguas representa la unión entre ambos mundos, el terreno y el espiritual. Y cuando la bruma sube con el amanecer, los ancianos dicen que es el momento en que los amantes se buscan en silencio, unidos por el deseo de encontrarse más allá del castigo divino. Durante siglos, los pueblos guaraníes transmitieron esta leyenda de boca en boca. Con la llegada de los colonizadores, el relato sobrevivió mezclándose con otras creencias, adaptándose al paso del tiempo. Hoy, cada visitante que se asoma al borde de las cataratas, aunque no lo sepa, contempla ese escenario sagrado donde el amor y la furia crearon una maravilla natural. Los guías locales aún cuentan que, si uno escucha con atención, entre el rugir del agua,
puede oírse el nombre de Naipí. Es el eco del amor que no muere, un murmullo que se pierde entre la niebla y el viento. Muchos visitantes al enterarse de la historia observan el paisaje con otra mirada, ya no solo como un espectáculo natural, sino como un testimonio vivo del alma guaraní, donde la naturaleza no es paisaje, sino memoria. Y es que en la mitología guaraní, cada río, cada árbol, cada piedra tiene vida. Las cataratas del Iguazú no son solo un accidente geográfico, son un corazón que late, un espíritu que respira. Ahí el mito se vuelve tangible. Las aguas caen una y otra vez, como si el mundo recordara la fuerza de aquel amor que desató la furia de un dios. La leyenda de Naipí y Tarobá es en el fondo una metáfora de la condición humana. Nos recuerda que el amor auténtico, aunque condenado por las fuerzas del destino, deja una huella imborrable. Que incluso los dioses, en su poder, pueden ser vencidos por la pureza de dos corazones. Así, cuando el sol se pone sobre las cataratas y el cielo se tiñe de oro y violeta, muchos viajeros sienten una presencia invisible. No saben si es el eco del agua o el suspiro de los amantes, pero todos coinciden en algo. En Iguazú, el aire está cargado de historia. Una historia que habla de amor, sacrificio y eternidad. Porque Naipí y Tarobá no murieron del todo. Siguen allí, transformados por la divinidad y la memoria, abrazados en el lenguaje eterno del agua que nunca deja de caer. Luz mala, el espíritu errante que desafía la noche. En las vastas llanuras argentinas, donde el horizonte parece perderse entre el pasto y el silencio, las noches pueden ser tan hermosas como inquietantes. Cuando el viento sopla suave y la luna se refleja en los charcos, el campo parece dormido. Pero hay noches, dicen los paisanos, en las que algo se mueve entre la oscuridad. Un resplandor distante, flotando sobre el suelo, que aparece y desaparece sin razón aparente. No es un farol, ni una estrella caída. Es la luz mala, una de las leyendas más antiguas y temidas del folclore argentino. Desde tiempos inmemoriales, los campesinos aseguran haber visto esa luz errante en los caminos solitarios o sobre los cementerios olvidados. A veces brilla como una llama azulada, otras como un fuego amarillento que parpadea débilmente. Se eleva, se aleja y cuando uno cree que ha desaparecido, vuelve a encenderse a pocos metros. Nadie sabe exactamente cuándo ni dónde aparecerá, pero todos saben que no hay que seguirla, porque quien lo hace no regresa igual. El origen de la luz mala está envuelto en misterio. Los antiguos pobladores decían que era el alma en pena de alguien que no había tenido sepultura cristiana o que había cometido actos terribles en vida. Un alma condenada a vagar, incapaz de encontrar descanso. El fuego en este sentido no era más que su energía atrapada entre el cielo y la tierra, un destello del infierno en medio de la noche pampeana. Otros decían que era el espíritu de los codiciosos, de aquellos que murieron sin compartir sus riquezas y ahora custodiaban sus tesoros enterrados bajo tierra. Por eso algunos valientes, o desesperados, se atrevían a acercarse, con la esperanza de encontrar oro. Pero el precio era alto, muchos terminaban enfermos, enloquecidos o desaparecidos. En el campo nadie se burla de la luz mala. Su sola mención se hace con respeto, y cuando aparece, los más sabios rezan o evitan mirarla directamente. Con el paso de los siglos, los científicos ofrecieron explicaciones naturales. Dijeron que la luz mala no era más que gas fosfórico producido por la descomposición de materia orgánica, especialmente huesos y restos en los campos y pantanos. El contacto del gas con el aire generaba una combustión espontánea, una llama tenue que flotaba. Pero para los lugareños, esa explicación no quitaba el miedo, porque la luz mala no solo se veía, se sentía. Muchos testigos afirman que antes de aparecer el aire se vuelve denso, el silencio absoluto, y los animales se inquietan. Los caballos relinchan sin razón, los perros lloran mirando al vacío. Luego la luz surge, casi tímida, como si observara.
Algunos aseguran que flota a la altura de una persona, otros que se mueve como si tuviera voluntad propia. Hay quienes dicen que se acerca a los viajeros, que los sigue durante kilómetros y que si alguien intenta correr, la luz se adelanta, burlona. Entre las historias más antiguas se cuenta la de un peón que una noche vio el resplandor cerca de un arroyo. Pensando que era alguien con una linterna, se acercó para pedir ayuda, pero al llegar comprendió que no había nadie. La luz flotaba sobre el agua, inmóvil. Cuando trató de tocarla, sintió un golpe de aire frío y una fuerza invisible que lo tiró al suelo. Despertó al amanecer, empapado y con fiebre. Desde entonces nunca volvió a salir de noche. Juraba que había oído voces dentro del resplandor, como si las almas de los muertos lo hubieran llamado por su nombre. La luz mala también tiene su costado simbólico. Para los pueblos originarios, la luz en la noche podía representar el alma de los antepasados, una señal de advertencia o un llamado. En muchas comunidades rurales aún se cree que cuando alguien muere y su espíritu no ha sido despedido con los ritos adecuados, su energía se manifiesta en forma de luz. Por eso algunos rezan al verla, pidiendo por el descanso de esa alma errante. Hay quienes aseguran que la luz mala distingue entre los corazones buenos y los malvados, que a los justos los ignora o los guía hasta casa, mientras que a los avaros o crueles los confunde y los pierde. También se dice que nunca aparece cuando hay varios hombres juntos, sino cuando alguien está solo, vulnerable. En esa soledad se revelan los miedos más profundos, la culpa, la codicia, la curiosidad. Los ancianos del campo enseñan que si la luz aparece cerca hay que agachar la cabeza, rezar un Padre Nuestro y no mirarla directamente. También recomiendan llevar siempre una rama de ruda o un poco de sal en el bolsillo, símbolos de protección contra los espíritus, porque más allá de las explicaciones científicas, nadie se atreve a desafiar lo desconocido. En el imaginario argentino, la luz mala es mucho más que un fenómeno natural. Es el recordatorio de que la tierra guarda memorias, que los muertos no siempre descansan y que la culpa humana deja huellas que ni el tiempo puede borrar. Es también una metáfora del alma humana, una chispa de luz perdida en la oscuridad buscando redención. A lo largo del tiempo su figura se ha transformado. En algunos lugares del norte se la asocia con brujerías y maleficios, en otros con apariciones protectoras que advierten de peligros. Hay quienes dicen que si uno le habla con respeto, la luz responde, se aleja si se le pide o cambia de color como señal. En ciertas noches de luna nueva los pastores aseguran ver varias luces moviéndose juntas, como si un grupo de almas marchara en silencio por el campo. La literatura y el arte también han capturado su misterio. Escritores y poetas la han descrito como el símbolo del alma perdida, del miedo ancestral a la muerte y a lo invisible. En las canciones folclóricas, la luz mala aparece como aviso o castigo, una presencia que recuerda la delgada frontera entre la vida y el más allá. Sin embargo, más allá de la superstición y la ciencia, su poder reside en lo que provoca, porque cuando alguien la ve, el corazón late más rápido, la mente se llena de preguntas y el alma siente el peso de lo desconocido. Es el encuentro entre el hombre y el misterio, entre la razón y la fe. En los campos argentinos, aún hoy, si una luz parpadea en la distancia, nadie se apura a explicarla. Se guarda silencio, se mira con respeto y se sigue el camino sin volver atrás, porque todos saben que hay cosas que no se deben desafiar y que algunas luces, por más bellas que sean, pertenecen a los muertos. Así, la luz mala sigue ardiendo en la memoria del pueblo. Es el fuego que nunca se apaga del todo, el eco de los que se fueron y todavía buscan su descanso. En las noches sin luna, cuando el cielo parece más grande y el viento murmura entre los pastos, los más viejos dicen que la tierra respira, y que en ese respiro una chispa azul se eleva, flotando suave, recordando a los vivos que la línea entre este mundo y el otro no es más que un destello en la oscuridad. El lobizón. La maldición del séptimo hijo. En los pueblos del interior, cuando la luna llena se levanta lenta sobre los campos y los perros comienzan a aullar sin razón aparente, las madres encienden velas y los niños se esconden bajo las mantas. No es el viento lo que agita las ramas, dicen, sino el paso de un ser maldito que recorre los caminos en busca de carne y de redención. Su nombre es el lobizón, el séptimo hijo varón de una familia, condenado por la tradición a transformarse en bestia cada noche de plenilunio.
Esta leyenda, profundamente arraigada en el norte y el litoral argentino, proviene de antiguas creencias guaraníes y europeas que se fundieron en una sola historia. En la mitología guaraní existía un ser llamado Luisón o Lobizón, hijo de la unión maldita entre Tau y Queraná, el mal y la oscuridad. Era el séptimo de 7 hermanos monstruosos, cada uno con su propio poder. Luisón fue destinado a reinar sobre los cementerios y las almas de los muertos, condenado a vagar entre los vivos como un símbolo de la corrupción del cuerpo y del espíritu. Cuando los colonos europeos llegaron con sus historias de hombres lobo y maldiciones lunares, el mito guaraní se transformó. El Luisón ancestral se convirtió en el Lobizón argentino, mitad hombre, mitad perro, una criatura nacida del pecado, que castiga la superstición y el miedo. La leyenda dice que en ciertas familias, el séptimo hijo varón lleva en su sangre la maldición. No importa si su familia es buena o devota, cuando llega la 7ª generación masculina consecutiva, el destino queda sellado. Durante los primeros años, el niño parece normal, pero a medida que crece, comienza a mostrarse distinto. Sus ojos son inquietos, su mirada profunda, su piel pálida como si la luna lo reclamara. A veces los animales lo rehuyen y los perros lo atacan sin motivo. Nadie sabe cuándo será la primera transformación, pero todos saben que llegará. En las noches de luna llena, el joven siente un dolor insoportable. Sus huesos se retuercen, su piel se tensa y un alarido se eleva desde lo más profundo de su ser. Entonces su cuerpo cambia. El rostro se alarga, los dientes se afilan, las manos se transforman en garras. Se convierte en una criatura peluda, de ojos encendidos y aliento fétido, que vaga por los campos devorando animales, gallinas, ovejas y, según algunos relatos, incluso niños que se aventuran solos en la oscuridad. Pero el lobizón no es solo un monstruo, también es una víctima. Su maldición no nace de su voluntad, sino de su destino. En algunos relatos, el séptimo hijo es consciente de su condena y sufre cada transformación como un castigo que no puede evitar. Durante el día, vive atormentado, aislado del resto, temeroso de dañar a los suyos. Algunos se encierran durante las noches de luna llena o piden ser encadenados, mientras otros huyen, vagando entre los montes para no causar daño. En la cultura popular, el mito del lobizón se mezcló con la fe católica. En muchas provincias se creía que el mal podía evitarse si el séptimo hijo era apadrinado por el presidente de la nación, una costumbre que todavía se mantiene simbólicamente en Argentina. De esta manera, el poder civil se convertía en un exorcismo moderno. El padrinazgo oficial liberaba al niño de la maldición y lo transformaba en protegido del Estado. Aún así, el miedo persiste. En los pueblos del litoral, cuando un niño nace séptimo varón, las familias todavía miran al cielo con cierta inquietud. No lo dicen abiertamente, pero saben que las viejas creencias no mueren fácilmente. Las abuelas colocan cuchillos en cruz bajo la cuna o ataduras de ruda detrás de la puerta para mantener lejos a los malos espíritus. El lobizón encarna el miedo al descontrol, al lado oscuro que todos llevamos dentro. Representa la fragilidad del ser humano ante las fuerzas que no comprende. Es el recordatorio de que la bestia no siempre está fuera, a veces habita en el alma. Por eso, muchos lo interpretan como una metáfora de la culpa o de la locura, de los impulsos reprimidos que, al no poder contenerse, se transforman en monstruos. Los relatos sobre sus apariciones son variados. En algunos pueblos del norte, se dice que deja huellas grandes como las de un perro, pero con forma humana. Otros aseguran que puede hablar con voz ronca y suplicante, como si pidiera ayuda. En ciertas noches los campesinos cuentan haberlo visto a lo lejos, cruzando los campos, cubierto de pelo, moviéndose con agilidad sobrehumana. Quienes lo han escuchado describen un gemido largo, mitad lamento, mitad rugido, que hiela la sangre y hace que los animales se oculten. También se dice que si uno se cruza con él, no debe mirarlo a los ojos ni intentar atacarlo.
La única defensa es el silencio o una oración. Los valientes que han tratado de herirlo con armas afiladas aseguran que el acero no lo hiere o que las heridas cicatrizan en segundos. Solo la fe, el agua bendita o una bala consagrada pueden detenerlo. Pero aun si muere, su alma no encuentra paz, renace una y otra vez, como si la maldición se aferrara al linaje. En el folclore oral, algunos relatos muestran una visión más compasiva. Hay historias en las que el lobizón busca redención. En ellas, la criatura no devora por placer, sino por hambre y desesperación. Se dice que si alguien logra verlo al amanecer y no huye, el lobizón puede llorar como un hombre, suplicando perdón. Su llanto, dicen, purifica la tierra y aleja el mal de la zona. El mito también ha sido recogido por escritores y antropólogos. Para muchos, el lobizón es una fusión entre el miedo europeo a la licantropía y las creencias guaraníes sobre los espíritus del inframundo. En esa mezcla se refleja la identidad mestiza del país, donde lo europeo y lo indígena se entrelazan en una misma visión del bien y del mal. Hoy en día, en las zonas rurales, todavía hay quienes aseguran que el lobizón existe. Lo escuchan correr en las noches, olfateando entre los corrales. Los perros lo presienten antes de que aparezca, y los ancianos, al oír el aullido, cruzan los dedos y murmuran: «Dios nos libre, anda el lobizón». Quizá el mito sobreviva, porque encierra una verdad atemporal. Todos llevamos dentro una sombra que nos acecha. En las noches de luna llena, cuando los límites entre el hombre y la bestia se borran, el lobizón se convierte en espejo de nuestros miedos. Nos recuerda que la maldición no siempre viene del cielo, sino de lo que escondemos en el alma. Y así, en los caminos del norte, en los montes del litoral o entre los maizales del centro, el lobizón sigue caminando bajo la luz blanca de la luna, entre el miedo y la piedad. Nadie sabe si es un monstruo o un hombre condenado, pero su alarido, dicen, cruza las pampas recordándole al pueblo argentino que, aún en la soledad más oscura, hay leyendas que nunca mueren. El pombero, el guardián silvestre de la selva misionera. En las profundidades verdes y húmedas de Misiones, donde la selva parece no tener fin y cada sonido del bosque tiene un eco propio, los lugareños saben que no están solos. Allí, entre los árboles retorcidos y los senderos cubiertos de niebla, habita un ser invisible pero presente: el pombero, espíritu del monte, guardián caprichoso, protector y castigador a la vez. Su figura es una de las más antiguas y respetadas del folclore del litoral, y aunque pocos afirman haberlo visto, todos lo reconocen por sus señales. El pombero no es un simple duende, ni un fantasma, es una presencia que representa la voz misma de la naturaleza. Según la tradición guaraní, este ser protege los animales, las plantas y los secretos de la selva. Quien los respeta, obtiene su favor. Quien los daña, su furia. No hay equilibrio en el monte sin él, y por eso los campesinos aún le dejan ofrendas, sabiendo que no se debe entrar en su territorio sin pedir permiso. Su aspecto, según los relatos, varía. Algunos lo describen como un hombre pequeño, de piel morena, cabello largo y desordenado, con pies al revés, para confundir a quienes intentan seguirlo. Otros dicen que es alto y delgado como una sombra, con ojos que brillan como brasas. Pero todos coinciden en algo. Se mueve sin hacer ruido, puede volverse invisible y tiene la capacidad de imitar voces humanas o el canto de los pájaros para engañar a los incautos. Se dice que el pombero aparece al atardecer o en la hora profunda de la noche, cuando el silencio domina la selva y los grillos callan. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, pero su presencia se siente. A veces es solo un soplo de viento tibio, una risa distante o el movimiento repentino de una rama sin que nadie la haya tocado. Para los guaraníes, el pombero es una de las fuerzas que mantienen el orden natural. No es maligno por naturaleza, pero tampoco bondadoso sin motivo. Es justo aunque sus reglas no son humanas. Si alguien caza más de lo necesario, tala árboles sin respeto o molesta a los animales del monte, el pombero lo castiga. Puede desorientarlo hasta hacerlo perderse durante días.
hacerle oír voces que lo confundan o incluso dejarlo sin voz al amanecer. Sin embargo, también es protector. Los campesinos cuentan que cuando alguien entra en el monte con fe y respeto, el pombero lo guía. Algunos dicen que ha salvado a niños extraviados o que protege a los animales domésticos de las serpientes. Por eso los habitantes del norte argentino acostumbran dejarle regalos al pie de los árboles o cerca de los gallineros: tabaco, miel, aguardiente o pan. Son ofrendas simples pero cargadas de intención, porque el pombero, como todo espíritu antiguo, recuerda tanto la gratitud como la ofensa. En muchas aldeas se cree que su silbido es señal de advertencia. Si se escucha un silbido prolongado y dulce, el pombero está cerca, observando. Pero si el silbido es corto y seco, conviene retirarse. Nadie debe responderle, dicen, porque si uno imita su silbido, él puede enojarse y seguirlo hasta la casa. Algunos aseguran que cuando se enfada, puede trenzar el cabello de los caballos o esconder herramientas solo para recordar su autoridad. Las madres del campo también advierten a sus hijos: no salgan de noche, porque el pombero anda suelto. Según el mito, siente debilidad por las mujeres hermosas y puede encantarlas con su voz o su perfume. Hay historias de muchachas que se internaron en la selva al escuchar un canto dulce y nunca regresaron. Otras volvieron confundidas, incapaces de recordar lo ocurrido, pero con una certeza extraña: que alguien las había protegido o amado desde la oscuridad. Los más viejos, sin embargo, defienden su figura. Dicen que el pombero no rapta ni hiere sin motivo, que solo actúa cuando el equilibrio se rompe, cuando el hombre olvida que la naturaleza tiene alma. En ese sentido, el pombero es un símbolo de respeto, un recordatorio de que la selva no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la selva. El mito también refleja el modo en que los guaraníes entendían el mundo. Para ellos todo lo vivo tiene espíritu, y el pombero es la personificación del monte mismo, una conciencia que observa y corrige. En su figura se funden el miedo y la reverencia, el castigo y la bendición. A pesar de los siglos, la creencia en el pombero sigue viva. En los pueblos de Misiones, Corrientes y Formosa, los campesinos todavía dejan un poco de tabaco antes de dormir, por si él pasa cerca. Si una puerta se abre sola o los perros ladran hacia la nada, se murmura con respeto: debe ser el pombero, que anda vigilando. Y nadie se atreve a maldecirlo, porque su enojo es silencioso pero implacable. Hay quienes aseguran que lo han visto en forma de sombra o sentir su aliento cálido al oído mientras caminaban solos. Algunos cuentan que los caballos se inquietan cuando él está cerca, que los gallos cantan a medianoche o que una brisa tibia recorre el cuello, y como aviso de que el guardián del monte está observando. La figura del pombero, con el tiempo, trascendió las fronteras de la religión o la superstición. Se convirtió en un símbolo cultural del respeto por la naturaleza, de la convivencia entre el hombre y lo salvaje. En los cuentos, en las canciones populares, incluso en los murales de las aldeas, su imagen sigue viva, mitad humana, mitad sombra, recordando que la tierra tiene memoria. Por eso muchos dicen que, si uno entra al monte sin pedir permiso, el silencio se vuelve pesado. No hay pájaros, no hay grillos, no hay viento. Solo el corazón que late fuerte, esperando escuchar el silbido que anuncia su presencia. Y cuando ese silbido llega, suave como el aire entre las hojas, el viajero entiende: el pombero lo ha visto. Si respeta su territorio, el espíritu lo dejará en paz. Pero si no lo hace, el monte mismo se volverá su enemigo. Así, desde tiempos antiguos, el pombero sigue reinando en la selva misionera. Invisible, eterno, vigilante. Es el guardián del equilibrio, la voz de la tierra que susurra en la noche. Y en cada brisa que mueve las hojas del monte, su silbido recuerda al hombre que no está solo en el mundo, y que hay fuerzas más antiguas que la razón, esperando ser escuchadas con respeto y temor. Yací Yateré, el duende del canto engañoso. En los rincones más húmedos y espesos de la selva misionera, donde la luz apenas logra filtrarse entre las copas de los árboles y el aire parece cargado de misterio, se cuenta que hay un ser que vaga entre la niebla del amanecer y el crepúsculo. Los lugareños lo llaman Yací Yateré, y su nombre, que en guaraní significa fragmento de luna, ya anticipa su naturaleza ambigua, mitad luz, mitad sombra.
mitad encanto, mitad peligro. El Yací Yateré es uno de los personajes más fascinantes y contradictorios del folclore guaraní. A diferencia del bombero, su hermano en espíritu, no es un guardián del monte, sino un duende travieso y misterioso que juega con los límites entre lo real y lo fantástico. Su presencia no es tan temida como la del lobizón ni tan venerada como la del gauchito Gil, pero su nombre basta para que los niños no se aventuren solos al monte ni al río durante la siesta. Se dice que el Yací Yateré es un ser pequeño, de aspecto infantil, pero con poderes sobrenaturales. Tiene el cabello rubio y brillante como el oro, la piel clara como la luna, y suele andar desnudo o cubierto apenas con un cinturón de hierbas. Siempre lleva consigo una caña de azúcar o una varita mágica con la que encanta y adormece a quienes se cruzan en su camino. Su silbido, su característica más temida, puede escucharse a lo lejos, suave y melodioso como el canto de un pájaro. Pero quien lo sigue, nunca regresa igual. Los ancianos dicen que el Yací Yateré se aparece especialmente en las horas de la siesta, cuando el calor es insoportable y la tierra parece vibrar bajo el sol. Es entonces cuando los niños se adormecen bajo los árboles o se alejan del hogar buscando frescura, y es entonces también cuando él los llama. Su voz parece cercana y familiar, como la de un amigo o un hermano. Algunos pequeños, atraídos por la curiosidad, se internan en el monte guiados por el sonido. Pero cuando despiertan, no recuerdan cómo llegaron ahí ni qué ocurrió. Hay muchas versiones sobre su naturaleza. En algunas, el Yací Yateré es benigno, un espíritu que protege a los niños del calor y los lleva a lugares seguros, lejos de los peligros del monte. En otras, es un ser travieso que los confunde, los hace perderse y los devuelve a sus casas desorientados. Y en las más oscuras, se lo describe como un espíritu que rapa a los pequeños, los encierra en cuevas secretas y los libera, solo cuando se le ofrecen ofrendas o rezos. El origen de esta leyenda se remonta a los pueblos guaraníes precolombinos. Para ellos, el Yací Yateré representaba la energía lunar, el reflejo de lo desconocido. Era el espíritu de la curiosidad, el que enseñaba a los niños a no confiar en lo que brilla demasiado. En la cosmovisión guaraní, el monte no era un enemigo, sino un lugar sagrado. Pero dentro de él vivían fuerzas que no debían ser perturbadas, y el Yací Yateré era una de esas fuerzas. Cuando los colonos españoles llegaron y las culturas se mezclaron, el mito cambió. El Yací Yateré pasó a ser visto como un duende, un ser intermedio entre lo humano y lo sobrenatural, travieso pero moralizador. Su papel era el de advertir a los niños desobedientes: no salgas solo a la siesta, o el Yací Yateré te llevará. De este modo, el mito cumplía una función educativa como tantas leyendas populares que nacen del miedo y del amor a la vez. Pero más allá del tono moral, hay en su figura una belleza triste. Muchos aseguran que el Yací Yateré no es malvado, sino solitario, que vaga por el bosque buscando compañía, jugando con los niños porque añora su propia infancia perdida. Algunos dicen que fue un niño guaraní encantado por los dioses de la luna, condenado a vivir eternamente entre los hombres sin poder regresar al cielo. Esa tristeza lo vuelve más humano, más cercano, y explica por qué a veces devuelve a los niños sanos, aunque asustados. Hay relatos que lo muestran enamoradizo. Cuentan que, en las noches de luna llena, el Yací Yateré se aparece cerca de los ríos peinando su cabello dorado con un peine de hueso. Si una mujer lo mira directamente, queda hechizada. No lo sigue por miedo, sino por fascinación. Y si él se siente correspondido, puede concederle buena suerte o belleza. Pero si ella se burla de él, la castiga con el olvido. Su rostro se borra de la memoria de los demás y su voz se apaga.
Su silbido, según los campesinos, es inconfundible. No parece humano ni animal, y siempre viene de una dirección que engaña. A veces suena lejano, a veces justo detrás de quien lo escucha. Algunos lo describen como un canto dulce que pone la piel de gallina. Y hay quienes aseguran que si uno responde al silbido, él se acerca y deja una marca en la piel, invisible para los demás, pero suficiente para que el alma de la persona quede unida a la suya para siempre. Los campesinos todavía toman precauciones. Nunca silban de noche ni a la hora de la siesta, porque eso podría invocar al duende. Tampoco pronuncian su nombre en voz alta si se está en el monte por temor a atraer su atención. Si se sospecha que anda cerca, se recomienda dejar un poco de miel o tabaco o rezar en voz baja mirando al suelo. Así se le muestra respeto y se le pide que siga su camino sin causar daño. El Yací Yateré es también símbolo de la frontera entre el mundo visible e el invisible. Su historia recuerda al hombre la necesidad de equilibrio, ni temer ni desafiar la naturaleza, sino convivir con ella. Los guaraníes decían que todo lo que brilla en exceso oculta una enseñanza, y que el duende lunar solo se muestra a aquellos que necesitan aprender algo de sí mismos. Con el tiempo, su figura se ha mantenido viva en canciones y cuentos. Los artistas lo retratan como un niño de mirada triste, un espíritu travieso que pertenece a otro tiempo. Los ancianos aún lo mencionan en las noches calurosas, cuando el aire vibra y el monte calla. Y los niños, aunque ya no teman tanto a los mitos, siguen sintiendo un escalofrío cuando alguien silba entre los árboles. Quizás el Yací Yateré no haya desaparecido del todo. Quizás sigue ahí, escondido en las sombras, riendo con voz de luna mientras juega con los sueños de los hombres. Porque al final, su canto no es una amenaza, sino un recordatorio de que la naturaleza tiene sus guardianes invisibles y el respeto hacia ellos mantiene el equilibrio entre el miedo y la curiosidad. Así, bajo la luz plateada del cielo misionero, el Yací Yateré continúa su andar, invisible, pero eterno, a veces dulce, a veces cruel, como la luna que lo vio nacer. Y en cada silbido perdido entre los árboles, su historia vuelve a comenzar, una y otra vez, mientras el hombre siga creyendo que detrás de la brisa y del canto, todavía existen los duendes del alma. Curupí, deseo y peligro en la mitología guaraní. Entre los mitos más antiguos y enigmáticos del pueblo guaraní, hay uno que habla del poder del deseo y de los límites entre la fertilidad y la obsesión. Es la historia de Curupí, una de las criaturas más extrañas, temidas y a la vez respetadas de la mitología del norte argentino y paraguayo. Su nombre, que en guaraní significa hombre de la selva o el de lo torcido, encierra ya una advertencia. Curupí representa lo que sucede cuando la pasión se convierte en fuerza desbordada, cuando la naturaleza reclama su dominio sobre el hombre. A diferencia de otros espíritus del monte, Curupí no es guardián ni vengador, sino encarnación del instinto más primitivo, la sexualidad sin control, el impulso animal que la cultura humana intenta dominar. Según las antiguas tradiciones, Curupí es el hijo de Tao, el espíritu del mal, y de Queraná, la diosa del sueño. De esa unión nacieron 7 monstruos, cada uno destinado a un aspecto oscuro del mundo. Curupí, el tercero, fue creado para gobernar sobre la fertilidad, el deseo carnal y los secretos del cuerpo. Su aspecto, cuentan los ancianos guaraníes, es grotesco y aterrador. Es un hombre pequeño, cubierto de vello oscuro, con ojos encendidos y una fuerza sobrehumana. Pero lo que lo distingue de todos los demás seres es un miembro viril desmesuradamente largo y serpenteante, tan flexible que puede enrollarlo alrededor de su cuerpo como un cinturón o lanzarlo a gran distancia para capturar a sus víctimas. Este rasgo, más que un símbolo de obscenidad, representa el poder desbordado de la naturaleza,
el fuego de la vida, que sin medida se convierte en destrucción. Curupí habita en los montes, las cuevas y los límites entre el bosque y los pueblos. Es un ser nocturno, silencioso y esquivo. Durante el día duerme oculto bajo las raíces de los árboles y al caer la noche sale en busca de mujeres, atraído por su perfume o por su risa. Se dice que puede entrar a las casas sin ser visto, deslizándose por las rendijas y que sus ataques dejan a las víctimas desvanecidas, sin memoria de lo ocurrido. En las aldeas antiguas, cuando una mujer quedaba embarazada sin explicación o fuera del matrimonio, se decía en voz baja, «Fue Curupí». Sin embargo, el mito no nace de la malicia, sino de la necesidad cultural de explicar lo inexplicable. En una sociedad donde el deseo femenino era un tema prohibido, Curupí se convirtió en la excusa mítica para lo que no podía ser dicho. Era una manera de comprender los impulsos naturales y de proteger el orden social. Las jóvenes eran advertidas desde niñas. No debían bañarse solas en los ríos, ni caminar al anochecer, porque Curupí podía estar acechando. En el simbolismo guaraní, el cuerpo y la naturaleza están profundamente conectados. Curupí, como espíritu del deseo, representa también la fertilidad de la tierra. En algunas versiones antiguas, no era solo un monstruo, sino también un protector de la reproducción y la abundancia. Las mujeres que no podían tener hijos le dejaban ofrendas en el monte, frutas, flores o tabaco, para pedirle su ayuda, con la esperanza de que su poder fecundador las favoreciera. Así, el mismo ser que encarnaba el peligro también podía ser fuente de vida. El miedo a Curupí se mezcló con respeto. Los ancianos decían que su furia era producto del olvido. Si el hombre se alejaba demasiado de la naturaleza o perdía el equilibrio entre cuerpo y espíritu, Curupí aparecía para recordarle que los instintos no pueden ser negados. En ese sentido, era tanto castigo como lección. A medida que la cultura guaraní se fue fusionando con la europea, el mito adoptó nuevas formas. Los misioneros españoles lo interpretaron como una figura demoníaca, símbolo del pecado carnal, del deseo que debía ser reprimido. Pero el pueblo siguió viendo en él algo más complejo. Curupí no era el diablo, sino la expresión de una verdad profunda, que el deseo, cuando se reprime o se descontrola, puede volverse monstruo. En los relatos rurales aún se cuentan historias de apariciones. Dicen que en noches de luna nueva, cuando el aire es pesado y los grillos callan, se escucha su respiración en el monte, un jadeo profundo que se confunde con el viento. Algunos campesinos afirman haber visto sus huellas, anchas y desnudas junto a los ríos. Otros aseguran que, si uno lo nombra en voz alta, el silencio se vuelve absoluto, como si el bosque contuviera el aliento. Las madres aún usan su nombre para asustar a los niños desobedientes. No te alejes del rancho, que el Curupí anda suelto. Pero detrás del miedo hay una advertencia más simbólica. Curupí es la frontera entre el ser humano y la bestia, entre el instinto y la razón. Su figura invita a recordar que toda fuerza vital necesita equilibrio. Con el tiempo, el mito del Curupí también adquirió un tono humorístico en la cultura popular. En algunas regiones del Paraguay y el noreste argentino, su imagen aparece en festivales, representada con exageración como símbolo de virilidad y fertilidad. Pero en los pueblos más antiguos, su historia aún se cuenta con respeto, porque, aunque la risa lo haya suavizado, nadie olvida que su esencia es la de un espíritu antiguo, nacida del deseo y la oscuridad. En las noches de calor, cuando la selva respira y el aire parece arder, los ancianos recomiendan no hablar de él. Dicen que Curupí puede oír su nombre desde lejos y sentirse llamado, que su sombra se desliza entre los árboles y que su mirada brilla en la oscuridad como dos carbones encendidos. Nadie sabe si realmente existe, pero todos prefieren no arriesgarse. Más allá del miedo, el mito del Curupí revela una enseñanza que atraviesa el tiempo. El poder sin control se convierte en condena. En su figura, conviven la creación y la destrucción, el impulso de vida y el castigo del exceso. Por eso sigue siendo uno de los personajes más complejos del imaginario guaraní, un reflejo del alma humana enfrentada a su propia naturaleza. Y así, entre la realidad y la leyenda, Curupí sigue habitando el monte, invisible, pero eterno.
Su presencia recuerda que, por más civilizado que el hombre crea ser, todavía en él hay una parte salvaje, indomable, que ruge en silencio cuando cae la noche y la luna se esconde tras los árboles. Kaayari, la dama de la yerba mate. Entre las colinas verdes de Misiones, donde los campos se visten de hojas brillantes y el aire está impregnado del aroma inconfundible de la yerba mate, se cuenta una historia que mezcla amor, magia y sacrificio. Es la leyenda de Kaayari, el espíritu femenino de la yerba, protectora de los montes y de quienes trabajan la tierra. Su nombre, en guaraní, significa la dueña del monte, aunque su alma esté hecha de hojas y rocío. Antes de que la yerba mate se convirtiera en símbolo de unión y de descanso en las tardes argentinas, los guaraníes ya la consideraban una planta sagrada. No era solo una bebida, era un regalo divino, una forma de conexión entre los hombres y los dioses. Y en el centro de ese don estaba ella, Kaayari, la mujer del verde eterno. Los ancianos cuentan que hace muchos siglos existía una joven de belleza pura y serena. Su cabello era tan oscuro como la noche antes de la luna y sus ojos verdes como el follaje húmedo después de la lluvia. Vivía en una pequeña aldea, rodeada de su familia y de la selva, a la que amaba profundamente. Pasaba horas escuchando el canto de los pájaros, acariciando las hojas y hablando con los árboles, porque decían, ella podía entender su lenguaje. Un día, el dios Tupá, creador de todas las cosas, descendió del cielo para visitar la tierra. Viajó entre los hombres disfrazado de anciano, y, cansado de su largo camino, se detuvo en la aldea donde vivía la joven. Nadie le ofreció descanso ni alimento, salvo ella. Kaayari le dio agua fresca y frutos, y lo atendió con humildad y ternura. El anciano, al verla, reconoció en su corazón una pureza rara entre los humanos y decidió recompensarla. Esa noche, mientras todos dormían, Tupá se le apareció en sueños y le habló con voz de trueno y calma. Por tu bondad, hija mía, te concedo un don eterno. Morarás en la tierra, pero tu espíritu será vida para los hombres. De tu cuerpo nacerá una planta que aliviará sus penas, los unirá en la amistad y los fortalecerá en el trabajo. Al amanecer, la aldea despertó con el canto de un pájaro desconocido. En el lugar donde dormía Kaayari ya no estaba su cuerpo. En su lugar brotaba un arbusto de hojas verdes y brillantes. Los guaraníes comprendieron que la joven se había transformado, cumpliendo el deseo divino. A esa planta la llamaron Ka, la hierba sagrada. Desde entonces, cada vez que compartían su infusión, recordaban el gesto de amor de aquella muchacha que ofreció todo sin pedir nada. Pero la historia no termina ahí. Con el paso del tiempo, la figura de Kaayari se transformó en un espíritu guardián. Se decía que su alma seguía viviendo en los montes de hierba, invisible pero atenta. En las madrugadas, cuando los cosecheros comenzaban su jornada, muchos sentían un aroma dulce, distinto del habitual. Es Kaayari que ha pasado, decían. Su presencia aseguraba una cosecha abundante y protegía a los trabajadores de las serpientes y los malos espíritus. En cambio, si alguien cortaba las plantas sin respeto o maldecía el trabajo, la diosa se mostraba en sueños o en forma de mujer luminosa entre la neblina. Su mirada podía ser compasiva o severa. A los que dañaban el monte, los castigaba con fiebre o desdicha. A los que lo cuidaban, los bendecía con buena suerte. Así mantenía el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, recordando que la hierba no era simplemente una planta, sino un vínculo sagrado. El mate, bebida que hoy une a millones de argentinos, conserva el espíritu de Kaayari. En cada ronda compartida, cuando la calabaza pasa de mano en mano y el agua caliente despierta el aroma verde, la tradición dice que su espíritu está presente.
Es ella quien bendice el encuentro, quien convierte el gesto cotidiano en un acto de comunión. Donde hay mate, hay palabra, y donde hay palabra, hay alma, dicen los viejos guaraníes. En algunos pueblos del norte, los ancianos aún repiten que si uno toma mate solo en el monte, debe dejar la primera cebadura para Kaayari. Es su porción, el homenaje que mantiene viva la armonía. Si no se cumple ese gesto, la infusión puede volverse amarga o causar desventura. Su figura femenina también tiene un simbolismo profundo. Kaayari es el reflejo de la fertilidad, de la paciencia y de la ternura. Representa el poder creador de la mujer, su vínculo con la tierra y la capacidad de transformar el sacrificio en vida. En un mundo donde los dioses solían ser guerreros o celosos, ella era distinta, una diosa que daba sin exigir, que protegía sin imponer. Algunos mitos más recientes la describen como una aparición en las noches de luna llena. Los cosecheros afirman que a veces se ve una mujer vestida de blanco caminando entre los yerbales, con una lámpara tenue en la mano. Si uno se acerca con respeto, la visión desaparece, dejando un aroma dulce, como de miel y hojas frescas. Pero si alguien intenta atraparla o burlarse, la niebla lo envuelve, y el día siguiente lo encuentran dormido entre las plantas con el rostro cubierto de rocío y sin recuerdo de lo ocurrido. Kaayari también tiene un lado melancólico. Algunos dicen que, aunque su sacrificio fue un don divino, ella añora su forma humana. Por eso, de vez en cuando, su espíritu adopta el cuerpo de una muchacha campesina para caminar entre los hombres, recordar su aldea y escuchar el murmullo del río. Nadie puede reconocerla, salvo por sus ojos verdes que brillan como el mate recién cebado. El mito de Kaayari ha sobrevivido al paso de los siglos porque encarna el alma misma del litoral. En ella se mezclan el respeto por la tierra, el amor desinteresado y la idea de que todo lo vivo está conectado. Es un mito que no advierte ni castiga, sino que enseña a agradecer. En la cosmovisión guaraní, compartir el mate no es solo un acto social, sino un ritual sagrado. El agua, el fuego, la hierba y la palabra se unen en un círculo de vida. Kaayari habita en cada sorbo, recordando que la verdadera fuerza no viene del poder ni de la guerra, sino de la generosidad. Así, mientras el sol se levanta sobre los campos verdes de Misiones y el vapor del mate asciende en espirales lentas, se dice que ella sonríe desde el monte. Su espíritu sigue ahí, invisible pero eterno, cuidando de cada hoja, de cada cosecha, de cada encuentro. Y cuando el viento pasa suave entre los yerbales, llevando el perfume fresco del amanecer, los más sabios murmuran con respeto: Kaayari ha despertado. Tejú Jaguá, el monstruo de las 7 cabezas. En las profundidades del monte Guaraní, donde la luz apenas toca el suelo y las raíces se enredan como serpientes, habita una de las criaturas más temidas y poderosas de toda la mitología del norte argentino. Tejú Jaguá, el monstruo de las 7 cabezas. Su nombre, mezcla de palabras guaraníes, une a 2 bestias temibles, el tejú, el lagarto gigante, y el jaguá, el jaguar. De esa unión nace un ser que es tanto fuego como sombra, tanto guardián como castigo. Los antiguos guaraníes lo consideraban el primer hijo de Taú y Queraná, las fuerzas del mal y del sueño. Por tanto, Tejú Jaguá es el mayor de los 7 hermanos monstruosos, entre ellos el curupí, el luisón y otros espíritus oscuros que pueblan las leyendas del litoral. Pero, a diferencia de algunos de sus hermanos, su función no es solo sembrar el terror. También vigila los secretos del inframundo y protege las riquezas ocultas bajo la tierra. Cuentan los sabios del monte que su cuerpo es inmenso, cubierto de escamas duras como piedra y de un brillo metálico que refleja la luz de la luna. Tiene 7 cabezas de jaguar, cada una con ojos de fuego y colmillos del tamaño de cuchillos. Su lengua es bífida, su aliento, ardiente como el de un volcán.
Dicen que cuando respira, la tierra tiembla y el aire se vuelve pesado. Pero pese a su aspecto aterrador, su movimiento es lento, pesado, casi perezoso, como si cada paso suyo cargara siglos de existencia. Tehujaguá habita cerca de cuevas profundas y ríos subterráneos, en lugares donde el ser humano rara vez se atreve a entrar. Allí, entre las piedras, guarda los tesoros de los dioses antiguos, minerales, joyas y objetos encantados que pertenecían a los primeros espíritus del mundo. Su tarea es protegerlos, impedir que los hombres, con su ambición, profanen lo sagrado. Por eso, en la cosmovisión guaraní, Tehujaguá no es solo una bestia maligna, es una fuerza del equilibrio, un recordatorio del límite entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Pero no todos los relatos lo pintan como guardián. Algunos lo describen como una criatura devoradora, símbolo del fuego y la destrucción. Se dice que cuando se enfurece, sus 7 bocas lanzan llamas que arrasan la selva entera. En las noches de tormenta, cuando los truenos estremecen la tierra, los ancianos aseguran que es Tehujaguá rugiendo desde las entrañas del monte, despertando para recordar a los hombres su poder. Una de las leyendas más antiguas cuenta que hubo una vez un cacique valiente que decidió enfrentarlo. En su ambición, buscaba el oro que, según los rumores, el monstruo custodiaba bajo una cueva de piedra. Acompañado por sus guerreros, esperó el atardecer y descendió con antorchas. El aire se volvió sofocante y un rugido profundo retumbó en el interior de la montaña. Uno a uno, los hombres cayeron, cegados por el calor y el humo. Solo el cacique llegó hasta el final, donde 7 pares de ojos lo esperaban brillando en la oscuridad. El monstruo habló con una voz que no era ni humana ni animal. «Tú que buscas lo que no te pertenece, ¿sabes lo que guardo aquí? No son tesoros, sino el corazón ardiente de la tierra. Si lo tomas, el fuego devorará tu mundo». El hombre, cegado por la codicia, levantó su lanza, pero antes de que pudiera atacar, las 7 cabezas rugieron al unísono y una lengua de fuego lo consumió por completo. Desde entonces dicen que su espíritu vaga por el monte como advertencia para quienes desafían lo sagrado. En otras versiones, Tehujaguá fue castigado por los dioses por su soberbia. Al principio habitaba entre los hombres, pero su poder creció tanto que comenzó a creerse igual a las divinidades. Tupá, el dios creador, lo condenó entonces a vivir bajo tierra, prisionero de su propio fuego. Solo se le permite emerger cuando los hombres pierden el respeto por la naturaleza, como advertencia de que la destrucción siempre comienza en el corazón humano. Los antiguos guaraníes creían que, cuando una erupción o un temblor sacudía la tierra, era Tehujaguá moviéndose en su prisión. Por eso le temían, pero también lo veneraban. En las aldeas los chamanes realizaban ofrendas de humo y frutas para calmar su espíritu. Pedían que siguiera durmiendo, que no despertara, porque su despertar significaba ruina. Con el paso del tiempo, la figura de Tehujaguá fue cambiando. En algunos relatos modernos se lo representa como un símbolo de protección, una fuerza que castiga la codicia y defiende el monte. En las zonas rurales del norte argentino, todavía hay quienes creen que en los cerros más antiguos habitan sus descendientes, lagartos gigantes con manchas de jaguar, guardianes silenciosos de los minerales escondidos. También hay quienes afirman haber escuchado sus rugidos en noches sin luna, cuando la humedad cubre la tierra y los árboles parecen susurrar. Dicen que, si uno camina solo por el monte en esas horas, puede sentir un temblor bajo los pies, como un latido profundo. Es el aviso de que Tehujaguá se mueve, que recuerda su dominio sobre lo que el hombre nunca debería tocar. El mito de Tehujaguá no es solo una historia de terror, es una metáfora del poder oculto de la tierra. Representa la furia de la naturaleza cuando es profanada, el fuego interior que puede destruir o dar vida. Sus 7 cabezas simbolizan los 7 aspectos del mundo natural: el agua, el aire, el fuego, la tierra, la vida, la muerte y el tiempo. Cada una habla un lenguaje distinto, y solo los sabios pueden escucharlas. Aún hoy en algunos pueblos del litoral, cuando un trueno suena especialmente fuerte, los ancianos hacen la señal de la cruz o tocan la tierra con respeto. Tehujaguá se ha movido, murmuran. Y nadie osa burlarse, porque el mito, aunque parezca lejano, sigue vivo. Quizá Tehujaguá no sea solo una bestia de la antigüedad, sino el eco de algo más profundo.
el alma misma del mundo, rugiendo cuando el hombre olvida su lugar. En su fuego habita tanto el castigo como la advertencia, y mientras haya quienes escuchen los truenos con temor y reverencia, el guardián de las 7 cabezas seguirá respirando bajo la tierra roja del norte, esperando, inmortal, el día que los hombres vuelvan a respetar el poder sagrado de la naturaleza. Esteco, la ciudad desaparecida. Lección de soberbia. En el árido norte argentino, entre los valles polvorientos de Santiago del Estero y Salta, hay un silencio que pesa como siglos. Los viajeros que cruzan esas tierras hablan de ruinas escondidas, de sombras en la arena y de un eco antiguo que parece venir desde debajo del suelo. Dicen que ahí, bajo capas de polvo y olvido, duerme Esteco, la ciudad perdida, la urbe orgullosa que fue devorada por la tierra como castigo de los cielos. Su historia, mitad realidad y mitad mito, es una advertencia sobre la soberbia y el olvido de lo sagrado. Los registros históricos mencionan que Esteco existió realmente. Fundada en el siglo XVI por los conquistadores españoles, su nombre completo fue Nuestra Señora de Talavera de Esteco. Se levantó en medio del desierto, cerca del río Salado, como un punto estratégico entre el Alto Perú y el Río de la Plata. Era una ciudad rica, con casas de adobe y patios llenos de flores, donde se comerciaba oro, plata y ganado. Los cronistas decían que sus habitantes vivían con lujos impropios de la región, celebrando banquetes y fiestas, mientras los pueblos originarios eran esclavizados a su alrededor. Pero en el corazón del esplendor se gestaba la ruina. Los viejos relatos aseguran que los moradores de Esteco olvidaron la humildad y la fe. Despreciaron a los viajeros, abusaron de los débiles y se burlaron de los misioneros que les advertían del castigo divino. Fue entonces cuando, según la leyenda, el cielo se cansó de su arrogancia. Una noche, sin luna ni estrellas, la tierra comenzó a rugir. El aire se volvió espeso, los perros aullaron y las campanas de la iglesia repicaron solas. En cuestión de minutos, un terremoto devastador sacudió la ciudad. Las casas se derrumbaron como si fueran de arena, las calles se abrieron en grietas profundas y el río, desbordado, arrasó con todo a su paso. Al amanecer, Esteco había desaparecido. Solo quedaban ruinas y un silencio desolador. Los sobrevivientes, pocos y aterrorizados, huyeron hacia las montañas. Juraban que, mientras escapaban, escucharon voces que provenían de debajo del suelo, risas, llantos y campanas, como si la ciudad siguiera viva en las profundidades. Desde entonces se dice que Esteco no murió, sino que quedó dormida bajo la tierra, esperando su redención o su renacimiento cuando el mundo haya aprendido la lección de su caída. Los guaraníes y diaguitas adoptaron el mito y lo transformaron. Para ellos, Esteco fue castigada no solo por la soberbia de los hombres, sino también por haber profanado los lugares sagrados del monte. La codicia de los conquistadores había roto el equilibrio del mundo. Por eso, la tierra, como un ser vivo, decidió tragarse a la ciudad para proteger su corazón. En los siglos siguientes, muchos viajeros aseguraron haber visto señales de su existencia. Algunos decían que en las noches sin viento se escuchaba un campanario lejano resonando desde las entrañas de la tierra. Otros hablaban de luces que surgían entre los cerros, como si los fantasmas de Esteco caminaran en procesión bajo el suelo. Los pastores juraban encontrar objetos antiguos, aros de oro, trozos de cerámica y monedas españolas, que emergían después de las tormentas, como si la ciudad quisiera recordar su existencia. A mediados del siglo XIX, el explorador Juan María Gutiérrez escribió sobre campesinos que afirmaban haber escuchado las campanas de Esteco sonar durante el Viernes Santo. Para ellos, era señal de que la ciudad seguía viva, atrapada en otro plano del tiempo. Se decía que una vez cada 100 años, durante la noche más silenciosa del calendario, la tierra se abre y deja ver las torres iluminadas por antorchas, los balcones llenos de flores, y a la gente celebrando como si nada hubiera pasado. Pero si un hombre osa acercarse, el espejismo se disuelve y el suelo se cierra con estruendo. El mito de Esteco, más allá de su base histórica, se convirtió en una parábola moral.
representa la fragilidad de la civilización frente al poder de la naturaleza y de lo divino. La ciudad que quiso desafiar al cielo fue devorada por la tierra. Su castigo no solo fue físico, sino espiritual. Permanecer olvidada, invisible, sin nombre, recordada solo como advertencia. En la cultura popular del norte argentino, Esteco se menciona junto a otras ciudades perdidas del continente como la mítica El Dorado o la ciudad de los Césares. Pero a diferencia de estas, Esteco no simboliza la esperanza de encontrar riquezas, sino el precio de perder el alma. Es una historia que enseña que la prosperidad sin humildad conduce al desastre. En los campesinos y viajeros del noroeste aún le temen al lugar donde se dice que estuvo la ciudad. Nadie construye ahí, porque creen que la tierra sigue maldita. Si alguien cava demasiado profundo, puede liberar el espíritu de los condenados que yacen atrapados en las ruinas. Hay quien asegura haber visto sombras que caminan entre la neblina, o haber oído, al caer la tarde, los acordes lejanos de una guitarra acompañando un canto antiguo. En las escuelas del norte, los maestros a veces cuentan la leyenda de Esteco para enseñar a los niños sobre el respeto a la tierra y la humildad ante la historia. El orgullo destruye más que el fuego, repiten los ancianos, y esa frase se ha convertido en un proverbio popular. Pero no todos ven la historia con temor. Algunos poetas y escritores han imaginado que Esteco no fue destruida, sino trasladada a un plano invisible donde sus habitantes aún viven una vida de fiesta eterna, inconscientes de su castigo. Otros dicen que la ciudad solo despertará cuando los hombres vuelvan a honrar la naturaleza y a vivir con justicia. En cualquier caso, la leyenda de Esteco sigue viva porque encierra una verdad universal. El poder, cuando se olvida de la compasión, se autodestruye. En las arenas del norte, donde el viento sopla entre los cardones y el cielo parece infinito, aún resuena un eco que muchos no saben si proviene del pasado o del alma del mundo. Es el eco de una ciudad que quiso ser eterna y terminó siendo polvo. Y cuando cae la noche sobre esas tierras y los grillos callan de pronto, los viajeros más supersticiosos levantan la vista al horizonte, temiendo ver luces danzantes entre los cerros. Entonces murmuran con respeto: no mires mucho, puede que Esteco esté despertando. Porque aunque pasen los siglos, hay ciudades que no mueren, solo esperan que la humanidad recuerde lo que ellas olvidaron. Anaí y el ceibo, el árbol nacido de un sacrificio. Entre las leyendas más bellas y tristes de la tierra argentina, pocas tienen la fuerza simbólica de la historia de Anaí, la joven guaraní que se transformó en flor. Su relato, nacido en las selvas del litoral, es una mezcla de dolor y esperanza, de tragedia y renacimiento. Es la historia de una mujer que, ante el poder y la violencia, eligió ser semilla. Y de su sacrificio nació el ceibo, el árbol de flores rojas que con el tiempo se convertiría en símbolo nacional de Argentina, emblema de resistencia, pasión y amor por la libertad. Dicen los antiguos que, mucho antes de que los conquistadores españoles llegaran a estas tierras, la región estaba habitada por comunidades guaraníes que vivían en armonía con la selva, los ríos y los espíritus del monte. Entre ellos vivía una joven llamada Anaí. No era hija de cacique ni guerrera, era simplemente una muchacha del pueblo, de mirada dulce y corazón valiente. Su voz era hermosa, y su canto, dicen, podía calmar a los animales y alegrar el alma de los que trabajaban la tierra. Cuando llegaron los invasores, la paz del pueblo se rompió. Los españoles, en su sed de oro y dominio, capturaron a muchos indígenas para convertirlos en esclavos o utilizarlos en los trabajos forzados de las encomiendas. Anaí fue una de ellas. Aún prisionera, se negaba a renunciar a su dignidad. Por las noches, cuando todos dormían, cantaba en voz baja canciones en su lengua, recordando a su gente y su libertad. Un día, cansada de la crueldad de su captor, intentó escapar. En la huida, dicen que atacó a un soldado español para defenderse y éste murió. Fue recapturada y condenada a morir en la hoguera. La llevaron a un claro del monte, ataron su cuerpo a un tronco y prepararon el fuego. Los hombres encendieron las llamas y se apartaron, pero en lugar de gritar, Anaí comenzó a cantar. Su voz se elevó entre el humo, serena y firme, como una plegaria. El fuego le envolvió
y su canto se transformó en eco, luego en silencio. Cuando al amanecer los soldados regresaron para recoger las cenizas, encontraron algo imposible. En el mismo lugar donde la joven había sido consumida, había brotado un árbol nuevo. Sus ramas eran delgadas y suaves, y de ellas pendían flores de un rojo intenso, como gotas de sangre bajo el sol. Era el ceibo, desconocido hasta entonces por los hombres. Los guaraníes comprendieron enseguida lo que había sucedido. El espíritu de Anaí se había transformado para no morir jamás. Su alma, en lugar de ascender al cielo, decidió quedarse en la tierra, dando belleza y sombra a su pueblo. Desde entonces, el ceibo florece junto a los ríos y en los patios del norte, recordando que del dolor puede nacer la vida y de la injusticia la esperanza. Con el tiempo, los conquistadores también escucharon la historia. Muchos se arrodillaban ante el árbol temerosos de lo sagrado que había en él. Otros, más sabios, comprendieron que el fuego que habían encendido no había destruido, sino revelado algo eterno. En la cultura guaraní, el color rojo de las flores tiene un profundo significado. Representa la sangre, sí, pero también el fuego interior del espíritu, la energía vital que une a los hombres con los dioses. Por eso el ceibo es más que una planta, es un símbolo de transformación. Su raíz recuerda la muerte, pero su flor celebra la vida. El mito de Anaí se mantuvo vivo durante siglos, transmitido por la voz de los ancianos, por los poetas, por los viajeros que recogía su historia. En cada versión, su sacrificio adquiere nuevos matices. Para algunos fue víctima de la crueldad, para otros, heroína que prefirió morir libre antes que vivir esclava. Pero todos coinciden en algo. Su espíritu permanece en la flor del ceibo, que florece solo en los lugares donde el suelo guarda memorias de lucha. En las tardas del litoral, cuando el sol se refleja en el agua del Paraná y las flores del ceibo parecen arder entre el verde, los campesinos dicen que es Anaí que canta. Su voz viaja con el viento, dulce y triste, recordando a los hombres que la libertad tiene precio, pero también recompensa. Los naturalistas del siglo XIX, fascinados por la historia, comenzaron a llamar al ceibo el árbol de la patria. Sus flores, encendidas como brasas, adornaban los caminos y las casas humildes recordando la valentía de una mujer que desafió al poder. En 1942, el ceibo fue declarado Flor Nacional de Argentina, oficializando lo que el pueblo ya sabía desde hacía siglos, que su belleza encierra una historia de sangre, dignidad y esperanza. En algunas versiones modernas, el mito tiene un desenlace más poético. Dicen que cada primavera, cuando el ceibo florece, una figura femenina se aparece entre sus ramas. Es una mujer joven, de piel morena y cabello negro, que sonríe mientras canta en una lengua antigua. Nadie entiende sus palabras, pero todos reconocen la emoción que transmite. Los ancianos dicen que es Anaí, que vuelve cada año para asegurarse de que su sacrificio no fue en vano, para recordar a los hombres que la libertad no se mendiga, se siembra. La historia de Anaí y el ceibo no pertenece solo al pasado. Es una lección viva que atraviesa generaciones. Nos habla de la resistencia frente a la injusticia, de la dignidad que florece incluso en las cenizas. En tiempos de oscuridad, su leyenda recuerda que el fuego puede destruir, pero también puede iluminar. Por eso, en cada flor roja que se abre al borde de un río, hay un mensaje que la tierra susurra, que la vida cuando nace del amor y del sacrificio nunca muere. Anaí sigue ahí, en cada ceibo que florece, mirando al sol con serenidad, como si su canto aún resonase entre las hojas del tiempo. Y así, cuando el viento sopla suave sobre las orillas del Paraná y el rojo de los ceibos tiñe el horizonte, los hombres del litoral se descubren la cabeza y murmuran con respeto: esa no es una flor cualquiera, es el corazón de Anaí, que nunca dejó de cantar. La leyenda del hornero, amor transformado en ave. Entre todas las aves que sobrevuelan los campos y los pueblos de Argentina, hay una que el pueblo mira con cariño y respeto: el hornero. No es un pájaro de plumaje vistoso, ni de canto extraordinario, pero su laboriosidad,
su lealtad y su capacidad para construir un hogar firme lo convirtieron en símbolo nacional. Su nombre viene del horno de barro que levanta con paciencia infinita. Un nido redondo, de paredes gruesas y entrada estrecha, tan perfecto que resiste la lluvia, el viento y el tiempo. Pero, detrás de su figura humilde, se esconde una leyenda antigua nacida del corazón del pueblo guaraní, que habla de amor, fidelidad y redención. Cuentan los ancianos que, mucho antes de que existieran las ciudades y los caminos, vivía una joven pareja de enamorados en una aldea guaraní. Ella se llamaba Itatí, una muchacha dulce y trabajadora, conocida por su bondad. Él era Guaré, un joven valiente y fuerte, cazador del monte y soñador empedernido. Los dos estaban prometidos desde niños, y toda la comunidad esperaba con alegría su unión. Sin embargo, una guerra estalló entre tribus vecinas. Guaré fue llamado a luchar, y antes de partir juró a Itatí que volvería para casarse con ella. Pasaron los días, luego los meses, y la guerra se prolongó. Muchos hombres no regresaron. Cada tarde, Itatí se sentaba frente al río a esperar su regreso, mirando el horizonte hasta que la noche la envolvía. Una mañana, un mensajero trajo noticias. Guaré había caído en combate. Itatí, al oírlo, no lloró, solo guardó silencio y se retiró al monte. Nadie volvió a verla. Algunos dijeron que se había ido a buscarlo al más allá, otros que los dioses la habían transformado en espíritu para premiar su amor fiel. Pero un día, los cazadores que recorrían el bosque escucharon un canto nuevo. No era el canto de los pájaros del monte, sino una melodía triste y tierna que hablaba de espera y esperanza. Al seguir el sonido, vieron a dos pequeñas aves construyendo un nido de barro sobre una rama baja. Trabajaban juntas, una trayendo arcilla y la otra dándole forma. Su movimiento era armonioso, paciente, lleno de amor. Los sabios comprendieron el milagro. Los dioses habían transformado a Itatí y Guaré en aves para que su amor no muriera, y les dieron la tarea de enseñar a los hombres la importancia del hogar y el trabajo compartido. Desde entonces, esas aves fueron llamadas horneros, los arquitectos del aire. Su nido, semejante a un horno, tiene una entrada orientada según el sol y el viento, como si siguieran una sabiduría antigua. Cada pareja construye uno nuevo cada temporada, no porque el anterior se destruya, sino porque el amor, como la vida, necesita renovarse. Cuando el nido está listo, la pareja canta al unísono, celebrando su unión con una melodía que aún hoy puede oírse en los amaneceres del campo. El mito del hornero enseña que el amor verdadero no teme al trabajo ni al tiempo. En las comunidades guaraníes, el nido de barro era símbolo de unión duradera. Se decía que si una pareja joven observaba a los horneros construir juntos, su matrimonio sería firme y bendecido. Pero si el ave abandonaba su nido o lo destruía, era señal de que esa unión debía replantearse. Los niños del campo crecieron escuchando que el hornero no solo trabaja para sí, sino para su pueblo. Su canto anuncia la llegada de la lluvia o el buen tiempo, y su presencia cerca de las casas es augurio de paz. Por eso, nadie osa destruir su nido. En muchos pueblos del norte, aún se dice que golpear un nido de hornero trae desgracia, porque interrumpe un amor sagrado. En la tradición oral, algunos relatos añaden un detalle aún más poético. Cuentan que cuando Itatí y Guaré fueron convertidos en aves, pidieron a los dioses un último favor: poder descansar siempre juntos, incluso después de la muerte. Tupá, conmovido por su devoción, les concedió que sus cuerpos, cuando cayeran al suelo, se fundieran con la tierra y volvieran a convertirse en barro. De ese barro nacerían los nuevos nidos de las futuras generaciones. Así, cada hornero que construye su casa repite el gesto ancestral del amor eterno. Con el paso de los siglos, la leyenda del hornero trascendió las fronteras guaraníes. En toda Argentina su figura se convirtió en emblema de trabajo, constancia y familia. Los poetas lo llamaron el albañil del aire, y los campesinos el amigo del hombre. Su canto, repetido y sereno,
Acompaña los mañanas rurales recordando que la verdadera grandeza no está en el brillo ni en el poder, sino en la perseverancia silenciosa. El hornero fue declarado ave nacional de Argentina, y su imagen aparece en cuentos, canciones y esculturas. Pero más allá de los símbolos oficiales, sigue siendo, para el pueblo, un ejemplo de amor transformado en arte. En los pueblos pequeños, cuando una pareja de horneros levanta su nido cerca de una casa, se interpreta como bendición. Donde el hornero canta, la vida florece. Al caer la tarde, cuando el cielo se tiñe de naranja y los últimos rayos del sol iluminan los campos, se puede ver a los horneros terminar su jornada. Vuelan juntos, se detienen en su nido y entonan su canto final, corto pero pleno, como una oración. Entonces el silencio del campo parece escuchar y comprender. El amor, cuando es verdadero, deja huellas incluso en el aire. Y así, en cada nido de barro endurecido por el sol, vive la historia de Itatí y Guaré, los amantes que se negaron a desaparecer. Su amor se hizo canción, hogar y esperanza. Cada hornero que alza su casa sobre un árbol repite el pacto antiguo, que el amor no se destruye, se transforma, que la fidelidad no se promete, se construye. Por eso cuando uno recorre las pampas y escucha su canto sencillo, es imposible no sonreír. El hornero, con su casa redonda y su vuelo bajo, recuerda al hombre una verdad olvidada, que el amor, como el barro, necesita manos, paciencia y fe. Solo así puede resistir el tiempo como aquella pareja que aún canta, invisible pero eterna, en el corazón de los campos argentinos. Otras sombras, el culebrón, el futre y la viuda. En el vasto mapa de las leyendas argentinas, donde conviven dioses guaraníes, santos populares y monstruos del monte, también habitan figuras que nacieron del miedo cotidiano, de las noches largas y de los silencios que habitan los caminos. No tienen templos ni devotos, pero viven en la voz de los pueblos que los nombran en susurros. Son las sombras errantes del imaginario popular. El culebrón, el futre y la viuda, tres rostros distintos del temor y la culpa que acompañan al hombre desde siempre. El culebrón. Dicen que en los ríos turbios del norte, cuando el agua se tiñe de barro y el viento anuncia tormenta, una figura enorme se mueve bajo la superficie. No es un pez ni una corriente. Es el culebrón, una serpiente descomunal con cabeza de toro y ojos rojos como brasas, nacida, según la tradición, del pecado humano. Su historia comienza, cuentan, con un pacto. En los tiempos coloniales, cuando los hombres del campo buscaban fortuna, algunos acudían a brujos o curanderos para pedir riquezas rápidas. El hechizo requería valentía y sangre. Debían alimentar con leche y vino a una serpiente recién nacida durante 7 noches seguidas. Así crecería el culebrón, un ser que viviría bajo el suelo o en el fondo de los ríos, custodiando tesoros. A cambio, el hombre recibiría prosperidad, pero con una condición: jamás podía revelar el secreto ni dejar de ofrecerle alimento. Quien rompía el pacto veía a la bestia emerger del agua reclamando su deuda. El rugido del culebrón hacía temblar los árboles y su cola podía arrasar los corrales y los techos. Su castigo era fulminante. Tragaba a su amo o lo arrastraba hasta las profundidades, donde las almas de los ambiciosos eran convertidas en piedras. En algunas provincias del norte, todavía se dice que el culebrón aparece en las noches de lluvia fuerte. Los campesinos aseguran ver burbujas y remolinos que giran solos en los ríos. «Ahí anda el culebrón», murmuran. Nadie se atreve a pronunciar su nombre en voz alta, porque invocarlo es tentar a la desgracia. Su mito, más que de miedo, habla de codicia y castigo. Quien busca riqueza sin esfuerzo despierta fuerzas que no puede controlar. El futre. Mientras el culebrón habita los ríos del norte, el futre ronda las calles y cementerios del oeste, especialmente en la región de Cuyo. Su nombre viene del francés futre, que los gauchos adoptaron para referirse a los señores elegantes, a los que vestían de frac y sombrero de copa. Pero el futre no es un nombre común. Es el alma de uno de ellos, condenado a vagar por haber vivido sin compasión.
La leyenda dice que en los tiempos del auge minero, un hombre rico y orgulloso recorría los pueblos a caballo, vestido con ropa fina y bastón de plata. No creía en Dios ni en los hombres. Prestaba dinero a los necesitados y les quitaba sus tierras cuando no podían pagar. Un día, en una tormenta, se perdió en la montaña. Cuando lo hallaron, su cuerpo estaba intacto, pero sus ojos abiertos, vacíos, miraban al cielo con terror. Desde entonces su espíritu vaga por los caminos buscando reposo que nunca encontrará. El futre aparece de noche elegante y silencioso, caminando entre los ranchos. Su figura es alta y delgada, y el brillo de su bastón es lo primero que se ve. Se acerca a los viajeros solitarios y los saluda con voz amable ofreciéndoles compañía. Pero si alguien le devuelve el saludo sin hacer la señal de la cruz, el futre lo sigue hasta su casa, entra sin permiso y desaparece frente a su rostro. Luego la desgracia cae sobre esa familia, enfermedades, pérdidas o muerte. Los ancianos dicen que la única manera de librarse de él es rezar en voz alta y dejarle una vela encendida en la puerta. Al amanecer, si la vela se consume sola, significa que el alma del futre ha aceptado la ofrenda y se ha alejado. En otras versiones, el futre es un espectro justiciero. Se aparece para castigar a los mentirosos, a los avaros y a los que tratan con desprecio a los pobres. Pero sea cual sea su propósito, su sola presencia basta para helar la sangre. El futre representa el miedo a la soberbia y a la muerte sin arrepentimiento. Es la elegancia vacía que termina convertida en sombra. Por eso en muchos pueblos, cuando un viajero pasa vestido demasiado bien, los niños lo miran de reojo y susurran: «Cuidado, puede ser el futre disfrazado». La viuda. Entre las historias más inquietantes del campo argentino, pocas causan tanto escalofrío como la de la viuda, el espíritu de una mujer que aparece en los caminos rurales durante las noches sin luna. Se dice que lleva un vestido negro, un velo que cubre su rostro y una voz dulce que seduce y aterra a la vez. Su origen varía según la región. En algunos lugares fue una mujer traicionada por su amante, que murió de pena y regresó a vengarse de los hombres infieles. En otras fue una madre que perdió a su hijo y enloqueció de dolor, condenada a buscarlo eternamente entre los vivos. Pero en todos los relatos hay un rasgo común. Aparece sola, en la oscuridad, y su belleza es tan sobrenatural como peligrosa. Los arrieros cuentan que la viuda se manifiesta cuando alguien viaja de noche. Primero se escucha el sonido de pasos suaves sobre la tierra, luego una voz femenina que pide compañía. Si el viajero acepta, ella camina a su lado, conversando con dulzura. Pero a medida que avanza la charla, el aire se enfría, el corazón se acelera y una fragancia de flores marchitas llena el camino. Cuando el hombre intenta mirarla al rostro, descubre que bajo el velo no hay ojos, sino dos huecos oscuros y una sonrisa helada. Entonces la viuda desaparece, dejando tras de sí el eco de su risa y un viento que hace temblar los árboles. Los que sobreviven a su encuentro quedan marcados. Algunos pierden la razón, otros envejecen de golpe o enferman sin remedio. Se dice que la única forma de protegerse es no responder a su llamado y persignarse en cuanto se oiga su voz. En la cultura popular, la viuda simboliza el remordimiento, el deseo imposible y la culpa. Es el reflejo del dolor femenino ante la traición y el olvido, pero también la advertencia para los hombres que juegan con el amor. Por eso en muchos pueblos, cuando alguien llega tarde a casa y culpa al destino, los vecinos sonríen y dicen: «Seguro se cruzó con la viuda». Tres figuras, tres sombras del alma argentina. El culebrón enseña el precio de la codicia, el futre el castigo de la soberbia, la viuda el poder del deseo y del dolor. En cada una de ellas late una misma verdad, que las pasiones humanas cuando se desbordan engendran monstruos, y que el miedo, lejos de ser solo superstición, es a veces la memoria de los errores del pasado. Cuando cae la noche sobre los caminos del norte y los grillos callan de repente, los campesinos saben que las sombras vuelven a caminar. El río puede esconder el brillo de una escama, el viento puede traer el eco de un bastón sobre la tierra, una voz dulce puede llamarlo por su nombre. Entonces bajan la mirada, murmuran una oración y siguen su camino sin mirar atrás. Porque en esta tierra de mitos y misterios, los vivos y los muertos comparten el mismo silencio. Y entre las sombras del campo, los hombres aún escuchan las lecciones que el miedo, paciente y sabio, les recuerda cada noche.
Así termina nuestro viaje por los mitos y leyendas de Argentina, un territorio donde la tierra respira memoria y el viento todavía susurra nombres antiguos. Hemos caminado junto a santos populares y monstruos del monte, escuchado voces del agua y del fuego y descubierto que detrás de cada historia late el alma profunda de un pueblo que mezcla lo sagrado con lo humano. Si algo enseñan estas leyendas es que el mito no muere, solo cambia de forma. Vive en la fe del campesino, en el canto del hornero, en el brillo del ceibo, en cada historia contada al calor de un mate. Son ecos que nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos y qué temores aún nos acompañan. Gracias por haberme acompañado en este recorrido por las raíces mágicas de la Argentina. Si disfrutó del relato, le invito a dar me gusta a este video y a suscribirse al canal para seguir explorando juntos los misterios que la historia y la imaginación guardan en su corazón.